Cordial saludo, estimados estudiantes. Soy el profesor José David Torrenegra y nos encontramos en esta sesión virtual en la que daré una breve explicación acerca de el tema que vamos a trabajar en la unidad 2 relacionado con las transformaciones del concepto de dignidad humana en los cambios de estado. El objetivo entonces de este videotutorial es explicar cómo ese principio de dignidad humana ha cambiado su entendimiento desde lo que conocíamos como el Estado liberal, el Estado legal, el Estado de derecho, y cómo se ve ahora en el modelo de Estado social y constitucional. El primer subtema que vamos a tratar es cómo ocurre entonces el cambio de modelo desde un Estado liberal hacia un Estado social de derecho. Recordemos entonces la característica del Estado liberal. Es un Estado en donde el Estado no interviene en la economía, se guía por el principio de dejar hacer y dejar pasar, es decir, el libre mercado, ya que el libre mercado es un principio basado en el respeto a la libertad de la propiedad privada. Este Estado liberal está basado, repito, en el respeto a las libertades individuales, y una de esas libertades individuales fundamentales es la propiedad privada. Quiere decir que el Estado no se puede meter en la esfera de la economía donde rige la autonomía de la voluntad y la propiedad privada. Eso ocasionó algunos problemas durante el siglo XVIII porque quien no tenía capital, es decir, la mayoría de la población, tenía que vender su fuerza de trabajo en el mercado, y eso ocasionó entonces una concentración de la riqueza en manos de quienes sí tenían capital, porque el libre mercado y la propiedad privada sin ningún tipo de función social ni regulación permitió entonces que acumularan riqueza, y entonces ese principio de igualdad se ve afectado. El principio de igualdad es uno de los fundamentos del Estado liberal, ya que la mayoría de la población entonces que no tenía capital para invertir ni para crear empresas, lo único que podía hacer es vender su fuerza de trabajo en el mercado, que repito, no estaba regulado, el Estado no intervenía y por ende no había límites de hora diaria de trabajo, no había seguridad social. Si los trabajadores se enfermaban, se morían probablemente. Entonces la expectativa de vida era muy baja porque no tenían atención médica ni acceso a una salud. Los hijos de los trabajadores también iban a las fábricas, las mujeres no tenían un permiso pago para dar a luz, sino que una vez dieran a luz tenían que volver a trabajar. Entonces, esta situación crea una inestabilidad en el sistema democrático debido a que aumenta la desigualdad y se va destruyendo el principio de igualdad en el que fue creado, sobre el que fue creado el Estado de Derecho. Entonces, esta concepción de Estado liberal, repito, un Estado que respeta los derechos individuales, pero no tiene políticas públicas ni interviene en la economía, crea entonces un ambiente en donde aparecen movimientos sociales que comienzan a reclamar un límite a la jornada de trabajo diaria, y es donde aparecen entonces los primeros movimientos de los trabajadores. Además, esta situación de desigualdad social que se estaba creando por la no intervención del Estado en la economía y la concentración de la riqueza, también propició para que aparecieran escuelas de derecho que consideraban que el hecho social es una fuente de derecho, y el hecho social en donde hay desigualdad es una fuente de derecho, y de esta manera el juez podía basarse en la realidad social para producir el derecho. Es lo que se llama el realismo jurídico. Estas escuelas que en el texto de Lancheros, él las menciona como escuelas antiformalistas. Entonces, la cuestión social se refiere a esas reivindicaciones de carácter social
de los trabajadores, de los partidos obreros y de escuelas antiformalistas que comienzan a ver en la realidad social una fuente de derecho. Y de ahí entonces esta cuestión social y su inclusión en la discusión jurídica y su inclusión en la norma genera la aparición de un nuevo catálogo de derechos que son los derechos sociales, el derecho a la salud, el derecho al trabajo con garantías laborales, la jornada máxima laboral, beneficios de pensión, seguridad social, entre otros derechos sociales. Esto implica entonces una transformación, repito, de la concepción del Estado liberal hacia una concepción del Estado social que, repito, se dirigiera a reducir las desigualdades creadas en el marco del sistema capitalista, en donde la propiedad no estaba regulada ni tenía ningún límite. El otro subtema que vamos a tratar es las transformaciones del Estado legal, conocido como Estado de Derecho, hacia un Estado constitucional. Recordemos que el Estado legal se caracteriza por el imperio de la ley. Es un Estado en donde hay una división tripartita del poder y además es importante recalcar que la producción de las normas era monopolizada por el Parlamento, por la Asamblea. Era impensable que otra institución fuera del Parlamento o del Congreso hiciera leyes. Los jueces no podían crear normas, solo se limitaban a aplicarlas. Esto creó una crisis cuando llegan los totalitarismos del siglo XX, el nazismo y el fascismo, porque recuerden que estos movimientos totalitarios llegan al poder mediante procedimientos parlamentarios y que luego comienzan a aprobar leyes que vulneraban la dignidad humana y que estas leyes se prestaron para discriminar a los seres humanos, ejecutar personas por su manera de pensar, por su ideología, por su creencia religiosa u origen étnico. Entonces, el positivismo y esta visión formalista del derecho entra en crisis y de nuevo, después de estas atrocidades y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la humanidad vuelve a retomar principios de derecho como la dignidad humana, pero esta vez con carácter normativo y la coloca como base de un nuevo contrato social que se llama Estado constitucional. Un Estado, repito, basado en un principio rector que es la dignidad humana, en la que ninguna ley puede ir en contra de la dignidad humana. Y se caracteriza además por la creación de un tribunal constitucional que garantiza ese principio de supremacía constitucional que está contenido en nuestra Constitución, en el artículo 4. De esta manera, entonces, se refleja el cambio en dos dimensiones para la comprensión de la dignidad humana. En una dimensión cuantitativa, que significa el cambio del Estado liberal al Estado social, y esto significa que el Estado tiene que hacer políticas públicas y gastar en políticas públicas para garantizar los derechos sociales que nos hagan más iguales. Y en una dimensión cualitativa, que significa el cambio de un modelo de un Estado basado en el imperio de la ley a un modelo de un Estado basado en el respeto a la dignidad humana y en la supremacía de la Constitución, por encima de cualquier otra norma. Les voy a compartir la pantalla para mostrarles, entonces, mediante una diapositiva, los fundamentos del Estado social de derecho. ¿Qué modelo de justicia supone el Estado social de derecho? Entonces, tenemos filósofos del individualismo, del Estado liberal, como Ayn Rand, como Nozick, como Hayek, que nos dicen, por ejemplo, los individuos y los mercados son el único medio en un mundo libre que permite la organización de la sociedad con una aspiración de justicia. Esa filosofía es del Estado liberal, pero no es la filosofía del Estado social. La filosofía del Estado social, y me permito citar a Rawls, que en su libro Teoría de la Justicia explica el concepto de justicia distributiva que relacionamos con el Estado social de derecho. Esa justicia distributiva en donde las personas tengan derecho a participar de la riqueza y de la producción de una nación
mediante el acceso a prestaciones sociales, bienes y servicios que eliminen la cercanía al estado de inseguridad material. Bueno, estimados estudiantes, habiendo leído esta introducción y esta presentación al tema de las transformaciones del Estado y sus implicaciones en la dignidad humana, entonces vamos a estudiar el texto de Lancheros, a analizar estas transformaciones, a entender las características del Estado social y constitucional y a entender la labor de la Corte Constitucional como está consagrada en las funciones en la Constitución en el artículo 241. Tengan un feliz día.